Él termina el 27 de junio, el 29 Ya, nos vamos. veremos. Él también es parte. Estamos en vivo. Muy buenos días a todos y todos, un gusto saludarles, un nuevo podcast de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Recuerden siempre, nosotros estamos del gusto de recibirles, conversar con ustedes, mantener el diálogo con nuestros invitados y principalmente ir buscando, podríamos decir, inquietudes, ir hablando de temas que son novedosos y el día de hoy haremos eso. A su vez pueden hacernos todas las preguntas que quieran, recuerden que siempre con respeto a quién es el moderador, a la persona invitada. Por eso es que nosotros siempre registramos y revisamos los tipos de preguntas que nos tengan que hacer. Así que hoy día tenemos a Patricio Cabezas. Él tiene una participación muy importante y él nos va a contar principalmente desde su aspecto, su visión, y creó un nombre muy especial, Planeta Ruedas. Patricio, bienvenido. Pues ahí tenemos a todo nuestro público que te puedas presentar y nos comentes quién es Patricio Cabezas y qué es Planeta Ruedas. Hola Javier, hola a todos. Gracias. Sí, bueno, yo Patricio Cabezas, una persona que usa silla de ruedas desde hace 40 años y que hemos pasado por un montón que hemos tenido que superar muchas barreras, ¿no? Arquitectónicas, mentales, de todo tipo. Ya sabes cómo han sido las cosas por acá. Pero estamos en la lucha, estamos avanzando. Y Planeta Ruedas es un proyecto joven, en realidad. Hace unos 3 meses recién empezamos. La idea no es tan joven, la idea es más viejita como yo. Pero esperé a jubilarme y ahora, de hecho, ya le puse en marcha el proyecto. Y ahora estoy en todas las redes sociales. ¿Ya? Tengo todas las redes sociales, Planeta Rueda 711, y tiene varios objetivos, pero nuestra misión principal es la accesibilidad, conseguir accesibilidad, inclusión. Ya sabes que nuestras ciudades y nuestro país no es para nada inclusivo ni para nada accesible. Todo lo que se ha conseguido ha sido fruto de la lucha de todos nosotros, porque el día a día hacemos todos, desde la persona con discapacidad que rueda en la vereda con su carro, que utiliza los parqueaderos. Entonces estoy empeñado en demostrar todos los aspectos de la vida de una persona con discapacidad. O sea, tú quieres enfocarte en la vida cotidiana de los ciudadanos que tenemos una condición de discapacidad. ¿Qué podemos enfrentar ante eso? Has ido visibilizando. ¿Qué es lo que tú crees que dentro de tu proyecto? Porque tu proyecto es importante, nace, y te hemos visto en redes, cuando tú haces una revisión de un sitio turístico, cuando quieres enfocarte en qué puedes tener la posibilidad de ser. ¿Qué crees que es lo que se centra principalmente en ti, el poder desarrollar este proyecto principalmente? ¿Cómo te ves tú como una persona que está influenciando, podríamos decir, en la estructura arquitectónica como mental de los ciudadanos ecuatorianos? Sí, yo me veo más como un activista. Estoy tratando de activar la mente de las personas para que la abran y no solo sea una visión lineal, sino mucho más amplia, ¿no? Como para que las personas con discapacidad podamos hacer todo lo que queremos. Tenemos todo el derecho de hacer parapente como yo hago, de hacer canopy, si es que queremos, por supuesto, y nos gusta, de ir al cine, de ir a un centro comercial, de entrar y acceder a cualquier parte, de acceder a centros educativos, a restaurantes, a todos los lugares que sea de diversión, de educación, laborales, de transporte. Por eso tengo videos de transporte también, ¿no? Y de hecho hemos podido evidenciar que el transporte público en ciertas áreas está bastante deficiente todavía y por eso el municipio se ha contactado conmigo, se han comprometido a ir mejorando. Todo esto requiere de tiempo, implementación de procesos de contratación, tú sabes.
Entonces, a veces hay cosas que no podemos cambiar de un día para el otro. Pero si empezamos con cositas pequeñas, comenzamos a poner rampas, a solucionar el arreglo de las veredas, los baches, y sobre todo el respeto de los demás hacia nuestros espacios. Los parqueaderos, las rampas, los accesos, los elevadores, todo ese tipo de cosas que son parte de la vida diaria. Entonces yo estoy tratando de, como dicen, hay que ponerse en los zapatos de uno, ¿no? Entonces la gente tiene que ponerse en nuestras llantas. Y la vida cotidiana, o sea, no es que ya consiguieron acceso a que les descuenten en la importación de carros, por ejemplo. Pero eso no es todo, o sea, nosotros tenemos una vida también. Tenemos que circular por veredas, acceder a ascensores, ingresar a baños públicos. Y a veces los baños públicos no están diseñados en medida y en condiciones y en seguridad como para que nosotros podamos hacer uso de esos baños. O sea, son un sinnúmero de cosas que a veces no son fáciles de enumerar, y cuando yo me quiero enumerar este tipo de cosas a veces hasta se me llena la cabeza de ideas, porque son bastantísimas cosas que tenemos que arreglar para esto y que nosotros necesitamos. A veces las personas que caminan no piensan cuando hay gradas, porque ellos no tienen que pensar para subir las gradas. Automáticamente tu cuerpo y tus piernas van subiendo las gradas. Pero nosotros nos encontramos con un obstáculo de ese tipo y tenemos que poner a funcionar el cerebro. O sea, tenemos que armar un proceso. No, que no es lo mismo para los demás. Y a veces por eso yo entiendo que hay personas que no tienen discapacidad y que no entienden eso. Entonces yo estoy empeñado en que ellos aprendan un poquito más del manejo de las personas con discapacidad, cómo ayudar a las personas con discapacidad. Entonces, básicamente estoy metido en todo eso. Y Planeta Ruedas quiere eso, o sea, hablar de la parte laboral, de la parte educativa, la parte de diversión también, que es de recreación, que también es importante para las personas con discapacidad. Y por eso es que estoy abarcando todos estos temas. Patricio, cuando tú interactúas directamente y vas viendo la deficiencia que existe, porque no podemos decir que no existe nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos decir que el metro, en cierto modo, para la movilidad de personas con discapacidad, podríamos decir que se cubre un 95%, capaz que un 5% falla tal vez en el tema de la acreditación de la tarjeta que tienen que darte para que tengas también otro tipo de tarjeta, pero en sí, cuando vamos viendo que esas políticas públicas implementadas, ¿tú qué criterios vas estableciendo el contacto cuando mantienes, por ejemplo, con los que prestan los servicios, ¿no es cierto? ¿Qué crees que dentro de tus experiencias de los videos que has hecho, principalmente demostrando los sitios accesibles, ¿no es cierto? Como cuando te fuiste al teleférico. Sí. Y ahí encontraste varias cosas y tú enfocabas y decías, mira, yo llego al teleférico y puedo hacer esta visita, pero de pronto te ayuda la persona para que te asista, para que puedas movilizarte, porque en realidad no hay accesibilidad al 100%. ¿Cómo ves la apertura cuando tú visitas y vas queriendo transformar y vas haciendo la observación y vas diciéndole a las autoridades o a quien administra? ¿Qué percepción tienen ellos? ¿Tienen miedo? O te dicen, no, espérese, no me haga la toma, aguántese un ratito, ¿qué va a decir? O no te dejan grabar. ¿Te ha pasado eso o no? En ciertos lugares hay que pedir autorización. Ya. Y a veces por eso hemos pensado ir con unas camaritas escondidas nosotros para que sí, porque hablando justo de este tema del teleférico, yo no solo esta vez, yo siempre hago uso del teleférico cuando quiero ir, me gusta la vista, el teleférico. Y nunca he tenido ningún inconveniente desde el inicio, pero alguien me habló el otro día y me dijo, y se comunicó conmigo y me dijo, mira, una niña en silla de ruedas casi se cae, porque ellos no quisieron poner la rampa y no quisieron parar a cero el vagón. Le dije, qué raro, eso no me ha pasado a mí. Dice, tal vez porque tú vas con las cámaras. Le digo, podría ser, pero también he ido sin cámaras antes de tener el proyecto. Y nunca me ha pasado, te juro, la gente ha sido amable, y cuando recién se inició el teleférico no había rampas. Te subían y el teleférico y el vagón no paraba a cero, se bajaba al mínimo de velocidad y ahí te bajaban entre dos personas. O sea, en la viada del camino, o sea. Sí, pero era muy mínimo el movimiento, ¿no? Y ellos ya tenían práctica, te subían y te bajaban. Okay. Ahora
el teleférico debe parar a cero, te ponen una rampa y tú subes y bajas. Inclusive solo vas, si estás solo, vas solo tú en el vagón. Y si estás acompañado, vas solo, no te ponen con otros pasajeros ni nada. O sea, a mí me ha parecido bueno. Pero me llamó un amigo que tiene una hijita en silla de ruedas y me dijo que es la silla de ruedas, la niña con la silla de ruedas casi cae porque no quisieron parar a cero, no le pusieron la rampa. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también. Porque a veces las autoridades, puede ser cuestión de personas, no, de ciertas cosas nada más. A veces el sistema puede fallar. En sí todo está bien dentro de mi perspectiva, porque acuérdate que la accesibilidad también tiene que ver. A veces no solo es cuestión de rampas o elevadores, es de la actitud y ayuda de los demás. Claro, porque ahí tenemos accesibilidad, la solidaridad que pueden tener, ¿no es cierto? Exacto. Pero si tú te vas a frentear en este tema, en esta circunstancia, ¿qué crees que fue lo positivo cuando haces una visita? Por ejemplo, ¿qué sacaste de positivo de la visita al teleférico, por ejemplo? La actitud de la gente, el hecho de poder... ¿Estaba preparada la gente para poderte atender? Sí. O sea, no tuviste ningún problema en atención, o sea, no. La gente amable te apoya, te ayuda, ¿no es cierto? En la caja el descuento. Ya. En los torniquetes me indicaron, ya sabían que por allá había una rampa. O sea, no pasas por el torniquete si no tienes otro sitio favor, que te... Sí, por favor, vaya por acá, es la entrada para las sillas de ruedas. Y cuando llega, un momentito, ya le traemos la rampa, ya le hicimos frenar a cero, y ya le decimos que son estos pasajeros y sigue usted. O sea, amabilidad, conocimiento del proceso y comunicación. Arriba ya le esperan 2 personas para bajarle y ponerle la rampa. Así me dijeron. Cuando llegué, efectivamente, estaban las personas de ahí esperándome. Ya, sí, espérese ahí, tranquilo, no se mueva. Yo aquí ya le ayudamos. Sí, me bajaron. Y siempre ha sido así, verás. O sea, esta vez lo que ha pasado con la niña, hay que darle seguimiento. Claro, para saber de pronto hubo algún otro tipo de atención, o de pronto a veces podemos decir que no está la misma gente en el mismo nivel de preparación, puede ser hasta uno nuevo, ¿no es cierto? Pero bueno, yo sí creo que es importante que cuando tú vas viendo otro de las visitas que has hecho, ¿cuál crees que es la que más te ha impactado? Donde puedas decir que ha sido un reto. Sí, solo para culminar lo anterior, la idea anterior es, todo es cuestión de inducción y capacitación. ¿No? Esto es básico. Hay que seguirlo. Inducción antes, capacitación durante el proceso. Ya. Lo que más me impactó fue este tema del Ecovía, en cuestión de accesibilidad, seguridad, porque yo me han contado, he tenido conocimiento que ha habido gente en silla de ruedas que se ha caído, gente que camina, que se ha roto un pie, se ha deslocado algo, en silla de ruedas lo mismo, pero no sabía yo. Entonces por eso quise ir a constatar yo mismo. Y fue una experiencia terrible. Alguien ahí entre los comentarios me ponía, más del drama, mucho drama, pero la discapacidad no es un drama. En términos normales nomás dirían que es un drama, pero si yo me monto a la Ecovía, como ese día que me monté, o sea, empezando desde el acceso, quise subir y me quedé enganchado en un espacio que había de 25 centímetros. Las llantas grandes se quedaron ahí. Tuve que pedir ayuda a alguien. De verdad me asusté. Pensé que el bus iba a cerrar sus puertas y avanzar. O sea, podía avanzar y el riesgo que corría. Sí, de verdad me asusté y había un muchacho ahí. Ayúdame, por favor, jálame. Entonces está ahí, él me ayudó. Y el rato que yo ya quise pasar, porque de entrada, la puerta por donde deberíamos de entrar con silla de ruedas, estaba llenita, agolpada de gente. Que eso es lo malo en realidad, que muchos compañeros con discapacidad dicen, ¿no? El espacio que está para tu atención no está ocupado por otras personas. Sí, son caminantes, o sea, personas sin discapacidad. Sí, entonces accedí a luz y quise pasar por ahí para irme al espacio de discapacidad. Había full gente, ya no podía pasar por ahí. Entonces, ¿qué hice? Unas 2 niñas estaban por ahí, unas 2 chicas, les dije, déjenme pasar ahí. Entonces había un espacio de 2 tubos que había sido, creo, la puerta de emergencia. Entonces ahí me agarré de los tubos. Tú sabes que estos frenos no son como los de un carro. Si las personas que estaban de pie y bien plantadas se mueven. El movimiento de transporte. Por eso vi que unas chicas tenían un método para viajar ahí
se resbalan en el asiento y entre las tres estaban arriba. Entonces ahí ya no se movían mucho, porque Ya. todos van así. Es el movimiento normal del trole, me imagino yo, ¿no? Pero para eso debe haber otro tipo de cosas, como el cinturón, el espacio. Cuando estuvimos de regreso ya no... tuve que decirle a una señora que por favor se retire, porque ella me vio y no se retiraba. Entonces, para ponerme en el espacio. Pero, Javier, son 8 segundos lo que más dura, creo, la apertura y cierre de las puertas. Que es muy poco tiempo para la seguridad. Muy poco, porque la gente que camina tiene que salir volada. Entonces yo antes de bajarme yo ya preví esto y le dije a una persona que estaba ahí que por favor me ayudara a bajar. Entonces le indiqué cómo. Entonces él dejó la mochila ahí, arriesgando que se le lleve. Que se le queda la mochila en el mismo transporte. Sí. Sí, entonces me ayudó a bajar, le dije, de ahí me deja, me bajó y le dije, gracias, brother, y él volvió adentro. Entonces son cosas a tomar en cuenta, ¿no? De las que ya hablamos del municipio, porque eso, imaginen. Entonces, si yo lograba llegar al espacio de personas con discapacidad, en cuanto avanza el bus, yo no tengo tiempo de poner el cinturón. Porque mucha gente me dice, ¿por qué no se pone el cinturón? Bueno, el cinturón estaba botado por ahí, que no sé si servía. Y segundo, los tiempos. ¿A qué rato me pongo el cinturón? Lo que uno avanza a hacer es agarrarse de los tubos. Claro, y ahí, es la única forma de garantizar. Entonces, pero todas esas cosas, hablamos en el municipio, me dieron la razón, dijeron que eran cosas totalmente reales y que ellos se comprometían a solucionar esto. Ahora tengo que dar seguimiento a eso porque yo ahora me he convertido en un veedor y en un garante, porque la gente, cuando ya puse que el municipio se reunió conmigo, la gente se alegró y dijo que bueno, ojalá cumplan, hay que dar seguimiento. Entonces, ¿quién queda como garante de eso? ¿Yo? Claro, porque tienes que hacer eso, poder cumplir, poder hacer la observancia que te permita mejorar el servicio de ellos, pero que también te hagan caso dentro del servicio. O sea, ese fue un reto, ¿no? Pero yo diría que es un reto interesante, porque es un reto cotidiano en muchos casos para muchas personas con discapacidad, ¿no? Sí. Y hablamos que lo importante aquí es que el municipio te haya dado el acceso para poder tener ese diálogo, que eso es importante. Creo que es importante que si haces las observaciones se vayan acogiendo poco a poco, lógicamente, pero yo sí creo que cuando vas viendo el comportamiento de la gente en el transporte, o sea, los usuarios, hablemos que no de las personas con discapacidad, los usuarios, los que no tienen condición de discapacidad, ¿cómo ves el comportamiento del ciudadano? Porque hay diferencia, que seguramente encontraste de pronto, porque ya visitaste el metro también. Sí, muy bien. Y ¿cuál es el comportamiento de la gente que usa el metro o la diferencia de que usas el trole? ¿Hay diferencia o no? Porque debe ser el mismo público, en cierto modo. Sí, y así mismo, para terminar la idea anterior, yo no señalo nombres y no voy en contra de nadie. Yo lo único que busco, porque en los comentarios también me decían, claro, época de firmas, claro, el alcalde tiene la culpa. No, yo no busco culpables, busco soluciones nada más. Estoy haciendo ciertas observaciones, no culpo a nadie, ni siquiera a veces quiero señalar a las mismas instituciones. Ya, pero en este caso la acogida ha sido buena, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de la gente, es... Ay, ¿qué te digo? Hay una de cal y dos de arena, algo así. Okay. O sea, porque hay gente muy chévere, muy chévere. Aquí me ayudan a bajar la silla del carro, me ayudan a cruzar la calle, a bajar la vereda, todo eso. Pero asimismo hay personas que no... Aparte de que no ayudan, que no es malo que no te ayuden. Lo malo es que se interpongan. Como dicen, si no ayudas no estorbes, dicen así, un dicho criollo, que va bien a esto. O sea, no importa que no nos ayuden, el asunto es que no nos estorben a veces, porque bloquean nuestros parqueaderos, bloquean nuestras rampas, te empujan, no te dejan pasar, o te ven y no se mueven. Entonces, no, permiso por favor. O sea, y cuando ocupan tu espacio directamente, ¿cuál ha sido el problema que tienes? O sea, ¿cómo logras que la gente se te abra de ese espacio? Porque a fin de cuentas el problema es que nosotros tenemos las pieceras o los zapatos adelantados y lo único que toca es ahí empujar y si me fuera canillos en cierto modo, ¿no? Pero,
¿Cuál es la reacción? ¿Por qué crees que la ciudadanía no reacciona de manera positiva al hecho de que tú puedas tener esa prioridad de atención, ¿no es cierto? Y no entiendan hasta ahora el usar el puesto deseado, que uno llegar con tranquilidad, desembarcar con tranquilidad. Ahí está bien establecido el parangón con el metro. En el metro hay más exigencias, la parte coercitiva. Al ser humano lo que le aplica y le funciona es la parte coercitiva, creo. Por eso es que... La multa. La multa. Por eso es que en otros países las multas altísimas, la gente se ha educado a la fuerza. Aquí, y yo estoy a favor de las multas, a pesar de que yo también he de ser multado muchas veces. Te digo, porque todos tenemos que hacer mea culpa, porque nadie es perfecto, ¿no? Okay. Y todos cometemos siempre ciertos errores. Entonces, yo también he sido multado varias veces. Y eso a veces es lo que te va educando. Pero aquí, y tengo que decirlo, aquí a veces ofertas de campaña son bajar las multas. Y bajar las multas le vuelve a la gente mal educada. Porque sabe que paga $5, no paga, la multa es suave y infringe la ley. Entonces yo creo firmemente que la parte coercitiva, las multas, en todo, en el tránsito, en esto de los espacios de las personas con discapacidad. Mira, en los centros comerciales, que es lo que más se puede ver, los espacios con discapacidad están toditos a full. Por eso cuando yo llego y le digo a mi hijo, oye, no puedo creer que haya tanta gente con discapacidad. O sea, la diferencia es que puedes pensar que puede ser positivo como negativo. Negativo es el que usa. Lo positivo es que al menos las personas con discapacidad van saliendo, ¿no es cierto? Entonces ya te quedas en la casa, ya tienes de pronto un trabajo, has conseguido, ya tienes como irte a un centro comercial, de pronto a comer en el patio de comida. O sea, también. El problema es que si es una ventaja, si nosotros lo veríamos eso. Pero resulta que cuando tú estás justo pasando por ahí, y ves el que sale alguien que no tiene ninguna discapacidad y está en tu puesto. Y le dices que ¿por qué ocupa? Era un ratito nomás. Sí. No, disculpe. Claro. Sí, exactamente. Pero ¿tú qué crees que una medida directamente que se podría tomar en realidad para que se evite esa circunstancia? Además de las campañas que ya se han hecho en algún momento. Pero tú dices, la multa sería lo único, pero no, como es privado no puedes lograr tener una multa al interno. ¿No? Y facultad de que los agentes de tránsito ingresen a eso, porque de alguna forma es un espacio público. Se convierte en un espacio público ya eso. De servicio público. Sí, pero ya deberían tener los agentes de tránsito la facultad de entrar. Que tengan la posibilidad de entrar. Su carnet de discapacidad. Su cédula de identidad en este caso. Oh, exacto. Ahora la cédula que es ahora, sí. La costumbre. Entonces, verificas, no tiene. ¿Tenga la multa? No. O la obligación como hacen en la zona azul. Hay que dejar la cédula ahí. Claro. Entonces verificas y eso. Si no verificas eso, y si no dejas, y tenías discapacidad y no dejaste la cédula, qué pena, ¿no? Ya, por no cumplir la norma también. Pero el tema yo creo que va por ese lado, la parte coercitiva y la parte de multas. O sea, mucha gente va a estar en contra de mí, creo, y no voy a tener comentarios a favor. Pero créeme que las grandes naciones se han desarrollado a base de educación, y la educación ha venido por la parte coercitiva, no solo la capacitación. Esto de la capacitación ya no creo mucho ya. ¿Cuántas campañas se han hecho, Javier? Montones. ¿Cuántas campañas tenemos desde los años que nosotros estamos en silla de ruedas? Claro, yo tengo 34, me lleva 6 años con condición de discapacidad, y es verdad, las campañas han servido a veces no se han logrado, pero yo creo que poco a poco iremos logrando. Bueno, vamos de la multa, de lo que pueda pasar. ¿Qué es lo más divertido que has hecho dentro de tu programa Planeta Ruedas? ¿Qué es lo que más consideras que es importante? Porque tú has ido llegando a cosas, has ido viendo el esquema de la sensibilización, has logrado sensibilizar porque vas y les haces ver, tus videos demuestran eso, vas ubicando que la gente vaya entendiendo, nuestros compañeros con discapacidad, que de pronto hay jóvenes con discapacidad, y demostrarles que la vida continúa, ¿no es cierto? Que es una parte primordial de lo que vas haciendo, pero hay cosas divertidas. La gente cree que nosotros al menos no nos divertimos, o no hacemos no nos ven desde el punto de vista. ¿Qué es lo más divertido que te ha podido pasar dentro de lo que has hecho de Planeta Ruedas?
Bueno, solo desde Planeta Ruedas, porque ya te digo, es jovencito, es guaguito, No mi importa, proyecto, pero- desde 3 meses de acá. Pero está bien porque Pero- es construyes, ¿no? Sí, pero me divierte, por ejemplo, empezando por la parte que a mí me gusta. O sea, hacer parapente, el canopy. ¿Te gusta el riesgo? Más, hay que una arriesgar, cosa- más que arriesgar, O sea, no se trata de arriesgar, porque todo tiene que ser con seguridad, ok, ¿no es cierto? ya. O sea, no es el tema de arriesgar, porque a veces la gente piensa que yo arriesgo mi vida y eso me divierte. No, no, Ok. no. Antes de saltar, de hacer puenting, canopy, todo esto, tienes que estar seguro de que tu arnés, tus ganchos, todo está bien asegurado. Por ejemplo, cuando fui a hacer canopy, me pusieron un arnés. Ya. No solo me aseguraron así, y después Canopy es el como... volar el de un cable de un lado a otro por encima. Eso de es un- en baños, si no me en equivoco, baños, ¿no es cierto? exacto. O sea, te sujetas en la silla. Primero me ponen un arnés a mí Ya. como persona. Ok. Me sientan en la silla. Y después me aseguran a mí a la silla. Ok. Porque puedes hacer esto con silla o sin silla. Si Ya. haces sin silla, haces tipo Superman. Te ponen un arnés aquí, te cuelgan de esta parte de aquí y las piernas también te cuelgan para allá. Entonces tú vas abiertos los brazos o como quieras. Hijos. Entonces, el riesgo siempre existe. Pero el tema no es que te divierte arriesgar tu vida. El riesgo, ¿sabes qué es? Cuando estoy, por ejemplo, en el parapente, mirar, no desde un avión que va muy rápido y todo eso, sino tú vas controlando el vuelo despacio y vas viendo la ciudad, no como se ve desde el avión muy alto, sino se ve a cierta altura, a las personas, O las sea, vos no casas, tienes vértigo. y vas volando. En el avión a veces me da vértigo. Ya. En el parapente no, en el canopy no. ¿No? El avión porque tiene unas salidas un poco más inclinadas, más empinadas y a veces ciertas cosas, pero en el parapente no, en el canopy no, las cosas esas, el cuadrón, ese tipo de cosas, ya sabes, todo es cuestión de gustos. Ahora, es como, en la diversión cuando tienes, o sea, el riesgo de hacer en la práctica este tipo, ¿sería un deporte extremo? No. sí. Son deportes Sí, extremos, son ¿no es deportes. cierto? En el deporte extremo, ¿qué te invita, a más de las seguridades que tiene, por qué te motivó a hacer estas cosas? O sea, ¿qué te motiva a hacer un deporte extremo? Por ejemplo, yo me subí una vez en parapente, pero apoyado por otra persona, lógicamente, me acuerdo en Crucita. Ya. La única vez, pero eso te estoy hablando hace unos 20 años, creo yo. Creo que es la única vez. Yo sí tengo vértigo. O sea, yo voy a las alturas y a ver así medio me mareo hasta en los ¿No te edificios. gustó? O sea, me gustó mucho porque fue algo hermoso porque a fin de cuentas tú vuelas y yo iba por el mar, ¿no? Y regresé por la playa y me pareció muy bonito. Y volví a la misma montaña, o sea, volví de donde salí. No es que aterricé abajo, sino que aterricé ahí mismo arriba. Entonces, era simpático, me gustó mucho. Como volver Pero- a caminar. Yo creo que sí, Sí, ¿no? Sientes, exacto. tienes una sensación. Pero, por ejemplo, si lo volvería a hacer, digo, tal vez lo pensaría. En cambio, hay personas que les gusta, como a ti. ¿Por qué te motiva principalmente, además no diría del riesgo? De ¿Qué ese gusto. crees que es importante de ese gusto y de esa satisfacción de hacer esas cosas que a fin de cuentas, ¿a qué invitas a eso? Demostrar que las personas con discapacidad, y no es que me pongo en riesgo solo por demostrar algo, sino es más que demostrar, es enseñar a la gente con discapacidad primero. Ujú. Si no les gusta hacer parapente o canopy, está bien. Pero lo que yo hago demuestra que las personas con discapacidad podemos hacerlo. Entonces alguien puede decir, si él hace canopy, o sea, yo puedo manejar mi carro, porque hay gente con discapacidad que no conduce, no maneja su propio carro. Entonces se anima. Animarse a estudiar. O sea, esto es cuestión no de ciertas actividades, sino de la actitud que podemos tomar nosotros. Entonces lo que yo estoy haciendo es para motivar un cambio, para que ciertas personas con discapacidad, o todas las personas con discapacidad, se den cuenta del poder que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, y especialmente de la mente, porque todo el poder está en la mente. Parecerá un cliché, pero el poder está en la mente. Entonces, yo lo que quiero es que la gente se motive, que salga, porque hay mucha gente con discapacidad que no sale de su casa.
hay gente que tiene miedo, que tiene vergüenza. Entonces yo lo que les animo es a que no tengan miedo y a que no tengan vergüenza, que salgamos, o sea, así caminemos. La gente nos va a criticar, entonces no importa, que salgamos, que nos digan lo que sea, o sea, o que piensen lo que sea, no que nos digan, porque no debe atreverse la gente a decirnos nada, ¿no es cierto? Y menos cuando es algo, porque hay una línea fina entre el humor y la burla, tú sabes. Y por eso hablábamos de las personas con discapacidad también nos divertimos. Nosotros bailamos, nos tomamos un trago, una cerveza, bailamos, estamos de fiesta y como yo digo también, a veces lloramos, nos deprimimos, pero, o sea, nosotros llevamos una vida, como dice la gente, totalmente normal. Por eso yo digo que no existe, que es normal. ¿Qué es normal? Lo normal es la normalidad. Todas las diferencias que tenemos nosotros, o sea, la normalidad es lo anormal es que somos todos los seres humanos, porque todos tenemos alguna diferencia, sino que a veces los seres humanos no estamos conformes. El alto quiere ser bajito, el negro más blanquito, el blanquito más negrito, la que tiene el pelo chureadito quiere alisarse, y cosas así. A veces no estamos conformes con nosotros mismos. Y entonces muchas personas con discapacidad hemos aprendido a estar conformes con lo que tenemos. Es por eso que a veces yo, cuando paso por una vidriera grande, me veo en una silla de ruedas y es como, ¿quién es? Sí, hemos aprendido a eso me parece interesante, Pato. Yo creo que hay algo importante que también tenemos que ver, ¿no? Es el poderte movilizar. Mucha gente no tiene la oportunidad de movilizarse, pero bueno, el transporte público tiene que mejorar, el transporte interprovincial te puede mejorar. Las personas a veces no tienen cómo movilizarse y a veces en verdad hay que buscar un transporte adaptado o ver la posibilidad. Y hay algo que nos pareció súper interesante dentro de lo que vimos, de lo que habías visitado, es por ejemplo visitar Huasquina. A mí me pareció muy interesante cómo tú llegaste a una... Eso es un resort, no es un resort, es un lodge, ¿no? Un hotel. Un hotel muy bonito en la provincia del Tena, ¿no? Pero lo interesante que pasa ahí es, nosotros conocimos esto hace unos 10 años aproximadamente, cuando recién iniciaba, y cómo ha ido cambiando su visión, su objetividad. ¿Cuál es esa experiencia de haber conocido el lugar de la Amazonía principalmente? ¿Cómo te sentiste el que hayas recorrido directamente, porque hiciste una visita nocturna, visitaste una comunidad indígena? ¿Cómo te sentiste tú el haber podido ir a ese lugar? Porque me imagino, no sé si lo habías hecho antes o ahora recién te das cuenta que lo pudiste hacer y encontraste un lugar que permita a la persona con discapacidad estar ahí, principalmente en silla de ruedas. Yo conozco casi todo el Ecuador y me he metido a un montón de lugares, he ido a la montaña, el Ecuador. Pero nunca pensé volver a ingresar a la selva, llegar a una cascada y esas cosas. Entonces, yo te juro, ahí en el video digo varias veces, esto ha sido emocionante, para mí ha sido emocionante. Créeme que de verdad no era por el video, sino sentía esa emoción. Es como cuando hago parapente. Yo siento que camino. Porque no te tienes que mover con nada, te estás moviéndote de forma autónoma, parecería, ¿no? Y aquí en lo de la selva también. O sea, es bastante esfuerzo de los guías, ¿no? Eso sí hay que destacar, ellos son súper fuertes, ya saben, han sido capacitados en el CONADIS, por cierto, ellos me dijeron. Y cuando yo ingresé a la selva, a la caminata nocturna, a la cascada, te juro, me sentía, ni siquiera te puedo decir, como dice la gente cuando ya no puede hablar, no tengo palabras para describirlo. No, verás, era un conjunto de emociones, porque era como volver a caminar a sí mismo, porque entrar en caminos lodosos, pasar un río, un riachuelo, estar entre la selva de noche escuchando los sonidos de la selva, ver la cascada al fondo ahí, ese tipo de cosas a mí personalmente me emocionaron, me energizaron. O sea, yo regresé energizado.
aparte de la atención de ellos, la comida deliciosa, las habitaciones, las cabañas cómodas, cómodas, el baño totalmente amplio, cómodo, la movilidad dentro del baño súper, las cabañas amplias, todos los senderos dentro de las cabañas, al restaurante, a la piscina, todo accesible. Entonces me pude mover por todo lado. ¿No tuviste problema para movilizarte? Solo cuando ingresaste a la selva ingresaste en una silla que era impulsada, o bueno, no impulsada aparte por ti, Adaptada. pero adaptada, o una persona adelante y una atrás que te ayuda más o menos a elevar de ciertos sitios o a movilizarte para que no corras riesgos, ¿no es cierto? Sí, ellos prácticamente te mueven desde el hotel ya cuando están, ellos están a cargo porque no tienen impulsadores de esas llantas. Entonces han adaptado una silla prácticamente normal, solo con unos espacios para colocar unos manubrios que dan para adelante, para sujetar adelante a una persona, y en la parte de atrás. O sea, es como una extensión de los manubrios. Atrás, para que sujete la persona a la altura. Es una extensión de esto, ¿no? Y una extensión de acá adelante. Entonces ellos con mayor facilidad te cargan y te llevan. Entonces te llevan rodando y cuando tienen que levantarte, te alzan también. Y te hacen cruzar cualquier obstáculo. Entonces ahí pudiste probar chontacuros, tomar agua de los bambús, o sea, ver animales. O sea, todo lo que puede hacer una persona que cuando se adentra en la selva y admira, se detiene, prueba cosas, conoce los nombres de las plantas, de los animales. Absolutamente todo eso pude hacer yo. O sea, disfrutaste un intercambio con la naturaleza. Al máximo. Cuando vas llegando a ese punto, ¿qué es lo que más podrías decir que podría concluirte de tu visita a Huasquila? ¿Qué crees que es lo que te prevaleció el interés más importante de esa visita? O sea, ¿qué fue para ti lo más importante que podías destacar ahí? Accesibilidad. ¿Sí? Se nota mucho más. Sí, eso tengo en mi cabeza. Como en uno de mis comentarios dice, a veces en la selva encuentras lugares más accesibles que en la ciudad. Claro, termina siendo mucho más accesible. O sea, esa frase debería llegarles. O sea, este es un llamado, como yo siempre digo, un llamado amable a las autoridades. O sea, y en la reunión también del municipio les dije, me gustaría algún día que una de las autoridades o un concejal use una silla de ruedas. Un día, solo un día, sin la opción de levantarse. ¿A dónde les llevarías? No les llevaría a ningún lugar difícil. Solo ahí que se queda nomás ahí. Solo que desempeñe sus labores dentro del municipio así en silla de ruedas. Ni siquiera le dejaría que llegue de la casa al y del trabajo a la casa. No. Yo les llevo la silla a la oficina, pero que no se levante durante todo su tiempo de trabajo. Ya. A ver cómo se mueve, ¿no? Y a ver qué tan accesible es y todo eso, y a ver cómo ingresa al baño, todo ese tipo de cosas. Ni siquiera que tenga una vida tan cotidiana como la nuestra, que es pasarte a la cama, a la ducha, al inodoro, al carro, bajar, subir. Claro, pasar la vida cotidiana, que en cierto modo son las habilidades y destrezas que desarrollamos nosotros, ¿no es cierto? Hay una habilidad y una destreza que me pareció interesante, cómo hacer 4x4, que el Carlos te haya prestado el carro, ¿cómo le convenciste? Carlos Valdivia es un buen amigo de nosotros que lo conocemos hace tiempos y él tiene un vehículo adaptado 4x4. Me pareció interesante que para subir a un carro tan alto había que subir una rampa de madera y llegar a la parte superior y subirse. Eso decía yo mi madre, yo cuando veía eso decía, yo no haría eso, porque cuando veo con unas llantas grandotas y con ese carro que se va virando así, a qué rato me voy de cabeza y me puede pasar cualquier cosa. Pero en definitiva, Carlos decía, déjame pensar si te presto el carro, ¿no? Y era un carro manual, no era un carro automático, que eso es admirable, que muchas veces las personas con discapacidad nos damos cuenta, y yo admiro a muchas personas con discapacidad, admiro a Patricio o a Carlos también, y a muchos compañeros míos, que aprendieron a manejar los vehículos con embrague y caja de cambios manual. O sea, ¿qué significa eso? Que tienes en el mando que hacer como en la bicicleta, haces presión, coges, metes cambios, sueltas el embrague y frenas. Bueno, yo en mi vida he podido manejar eso. Una vez me hicieron que me sentara en un carro de esos, me dijeron, ¿quieres probar?
No, dije, ni loco, me subí, intenté, creo medio arrancar, se me apagó, dije, no, ahí quedo yo soy de automático. Me decían, es que es mucho más práctico, ¿no es cierto? Pero es impresionante cómo logras controlar en un carro 4x4. ¿Cuál fue la sensación de controlar un carro 4x4 a esa altura, subir laderas, montañas y todo lo demás? ¿Qué sensación es esa? Esa es una sensación que tú no puedes entender porque no te gusta eso. Claro, no me asusta. El Carlitos, claro. Y no es, a mí me asusta, ¿no? Y así es justo. A mí me daría miedo virarme, o sea. A ti te gusta la carne frita, a mí no. O sea, eso es cuestión de gustos, nada más. Ya. Pero, o sea, yo cuando voy a hacer algo, o sea, es como un switch que tengo. Entonces, como mi carro es automático, entonces ahora digo manual. ¿Qué es lo que hago con el manual? Que aplastar el embrague. ¿Qué hacía cuando yo manejaba con las piernas? Con la izquierda el embrague, con la derecha el freno. Entonces, solo tengo que sustituir eso. Pero tú sí manejaste vehículos. Yo sí manejé manual hace años. Entonces dije, por eso le decía al Carlitos, voy a ver si me acuerdo. Ya. Es como 30 años y más que no he manejado un carro manual. Entonces, no. Y por ahí también sale uno que dice, no confío, tus habilidades no te dan, algo así me dice Carlitos. Le digo, dudas de mis habilidades. Y bueno, le sorprendí, ¿no? Porque yo, es como un switch. Dice, ahora es manual, entonces tengo que cambiar. Ahora, entonces, estuvo duro eso, sí, ¿no? Pero estuvo divertido. El tema es que a veces los cuadrantes de pensamiento tenemos que cambiarlos. Porque tenemos, creo, un macro cuadrante de pensamiento, pero también tenemos unos pequeñitos dentro de cada contexto. Entonces, esos son los que nosotros, las personas con discapacidad, aprendemos. Por eso te digo, no somos ni mejores ni peores que los demás. Solo somos diferentes. Diversos. Porque diferentes le crea la sociedad, las diferencias creas desde la sociedad. Yo siempre hablo de diversidad. Sí, tú eres más técnico para utilizar los términos, en realidad. A veces yo puedo estar utilizando un término que puede ser mal interpretado. Claro, sí, porque hay que ver diferentes. Pero todos somos diferentes. Yeah. Todos somos diferentes. Entonces, yo en eso a veces peco, como dicen. Pero yo creo que más que usar correctamente los términos, que sí vale, las acciones tienen que ser las correctas, Javier. O sea, ¿para qué me mencionan en un discurso? Y las personas con discapacidad. Si los derechos de las personas con discapacidad no se respetan. Entonces eso yo les dije a las autoridades también cuando me presentaban. No les vengo a hablar ni de leyes, ni de temas técnicos, ni de lo que... Yo lo que quiero es soluciones, acciones. La convivencia. Ya. Rápido, o sea, nada de que para qué es que a esta ley le falta una coma, a este artículo tenemos que cambiar. Eso haremos, sí, pero sobre la marcha. Sigamos cambiando. Mientras esperamos que cambien las leyes, las personas con discapacidad nos morimos. La vida pasa, Javier. Entonces, las cosas hay que hacerlas así. A mí me parece bien, o sea, utilizar los términos técnicos. Tú necesitas utilizar los términos más técnicamente. Y tienes que pensar en otras cosas, también las leyes, los reglamentos, la normativa. Pero mi onda está en otra. Planeta Rueda está en otra cosa. Lo mío está... No en otra cosa. Lo mío quiere acciones más rápidas, algo así. Yeah. Sin tanto papeleo, sin tanto drama, sin tanta creación de ley. Las leyes ya están ahí, tú sabes. En la práctica lo que hay que hacer es incentivar a que se vaya cumpliendo las cosas, ¿no? Sí, encuentro una vereda sin rampa, no espera, es que tenemos que levantar la necesidad, hacer implementar procesos. El dueño de la casa es el que tiene que hacer, porque el municipio dice, o sea, no es mi competencia, ejemplo, la verdad. Claro, te va a pasar eso, ¿no? Pero hay algo importante que es, ¿qué es lo peor que te haya pasado? De lo que todos los recorridos en lo que has hecho de los videos, ¿qué es lo que te ha indignado? Y no digamos autoridades, no digamos ni nombres, sino ¿qué es lo más indignante que te pudo haber pasado en todo este recorrido que tienes? Porque tienes 3 meses, y no te hablo de 40 años de discapacidad, porque si comenzamos a hablar los dos de 40 años de discapacidad, estaríamos quedándonos 4 horas, y ahí sí la Camila nos cuelga. Entonces, la cosa más directa es, ¿qué es lo más indignante que ahora que estás, que te motivaste por hacer esto? Porque te motivó algo a hacer esto, ¿no es cierto? Entonces nos has explicado, quieres difundir cosas, quieres mostrar a la gente que tiene una condición de discapacidad, que tiene que
que se puede lograr cosas, que hay cosas, oportunidades que están ahí. Y que las cosas cambian. Y has aprovechado porque has aprovechado las oportunidades, que eso es importante, ¿no? Mucha gente a veces tiene una oportunidad y le da miedo y no se enfrenta. Tú has sabido enfrentar eso, esa es la diferencia, o sea, cosas de riesgo. Y muchos de nosotros hacemos riesgos en muchas cosas, en diferentes campos, todo. ¿Qué es lo peor que te haya pasado durante estos 3 meses que hayas dicho, qué indignado que estoy con esto y voy a seguir adelante? Algo así puntual. Los comentarios. Ok. Ciertos comentarios de la gente. Que tienes que aprender a sortearlos, ¿no? Que tienes que asumirlos porque estás haciendo redes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Pero de alguna manera eso no debería darse. Nosotros como estamos acostumbrados y hemos creado un escudo para ese tipo de críticas, comentarios crueles y eso, a nosotros no nos llega. A veces hasta nos reímos y nos burlamos de eso. A veces Ya. Pero la gente no debería decir eso. Hay muchas personas con discapacidad que son sensibles Claro. o que recién están empezando. Y por eso es que la gente no sale. Por miedo a esas críticas, por miedo a esos comentarios crueles. A mí me vale, a mí no me importa. A mí me han dicho de todo por reclamar los derechos. Me han gritado amargado, me han gritado o sea, yo reclamo el derecho a... No, está bien, porque hay la gente que no entiende lo nuestro, ¿no? Y creen que yo reclamo porque soy un amargado, y soy amargado porque estoy en silla de ruedas. Nosotros también tenemos nuestro carácter, nosotros también nos enojamos, lloramos, nos ponemos de mal humor, pero no es por estar en la silla de ruedas, sino porque nuestra condición, nuestro carácter, mejor dicho, es así. Como hay alguna gente que es tranquila, otra es más reaccionaria, pero somos totalmente normales. Ahora, sí. Tenemos una pregunta que el público quiere saber: ¿con quién compartes tus aventuras? ¿Quién te acompaña en esta experiencia? Mi hijo es mi compañero. Él ha sido mi compañero toda la vida y ahora que iniciamos el proyecto el proyecto es prácticamente de los dos. Él es mi asistente, mi compañero, y ahora que tenemos otra segunda fase que también ya te conté, él también me va a acompañar en esa. ¿Tu hijo tiene cuántos años, Patricio? 13 años. Él es el que acolita en todo. En todo. Como él dice, yo soy 4x4, todoterreno. Él también. Yo voy en parapente, él también va en parapente. Yo hago canopy, él también hace canopy. Okay. O sea, yo voy a algún lado, él también. Fuimos a Huasquila, él también está incluido. Él es parte del proyecto. Menos al chupa, y si no les lleva el hijo. No, pues no. Ya no le hago tanto a eso. Ya no. También nos preguntan: ¿por qué es importante fomentar el turismo accesible, que no solo es una cuestión de responsabilidad social, sino una inversión país? ¿Qué opinas tú? Al incentivar el turismo, el ecoturismo, el turismo inclusivo, el ecoturismo inclusivo, o sea, es una cuestión de ganar. Todos estamos ganando, empezando por las empresas de ecoturismo, ¿no? Que son las más difíciles de acceder a veces y de implementar la parte accesible porque están en montañas, selvas, en lugares un poco más inaccesibles. Pero ahí estamos ejerciendo el derecho a la recreación de las personas con discapacidad. Porque cuando yo fui a Huasquila, muchas personas con discapacidad me dijeron: ve, yo no he podido hacer eso, yo también he querido hacer eso, ¿cómo hago? O sea, las personas con discapacidad estamos limitados a hacer ciertas cositas, a salir a la Carolina, a salir al parque. Pero ir a Huasquila es otra cosa. Ir, qué sé yo, hay el Polilepis, un montón de cosas así. Ir a esos lugares ya es hacer lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, que a uno le motiva, además, ¿no? Claro. Bueno, mucha gente tampoco tiene las posibilidades económicas a veces para poder salir. Pero ¿cómo recomendarías tú, por ejemplo, cuando las circunstancias económicas no le dan a una persona? ¿Qué crees que podría ser una estrategia interesante para que puedan llegar y acceder a esos sitios, por ejemplo? Que me hagan llegar a 1 millón de seguidores para darles descuentos en Huasquila. Por cierto, tengo un descuento en Huasquila para alguien que quiera ir o algo, poder hacer alguna cosa, y eso para una persona con discapacidad, para que vaya y pruebe, y te pueden hacer un descuento o alguna cosa. Me habían ofrecido ellos y les podemos decir. El tema es que el ecoturismo es algo de difícil acceso. O sea, valga todas las redundancias que estamos haciendo. Entonces, las personas con discapacidad sí tenemos limitaciones en la movilidad y en el acceso a ciertos lugares. Si el ecoturismo
y el turismo en general se vuelve accesible, no solo ganamos las personas con discapacidad, no Gana solo ganan los el que está empresarios, alrededor. gana el país, porque mucha gente con discapacidad del extranjero va a venir. Entonces, esto es un proyecto ganar, este tema de la accesibilidad en la parte turística. Pato, ahora justo qué dices, ¿cuál es tu segunda fase que vas a arrancar? ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora en el exterior? Ahora vas a tener una fase interesante que nos parece, también el salir de aquí para ir a otro sitio. Has hecho aquí un montón de cosas, ahora vas a salir. ¿Y qué expectativas tienes ante lo que estás planeando en una semana? Sí, en una semana estamos saliendo como Planeta Ruedas a recorrer una partecita del mundo, ¿no? Bueno, gran partecita del mundo. O sea, vamos a estar, Dios mediante, en España, en Francia. Bueno, dentro de España queremos recorrer algunas ciudades, ¿no? Vamos a recorrer ciudades importantes de Europa. O sea, Madrid, Barcelona. Luego vamos hasta París, dentro de París algunas pequeñas ciudades. Luego vamos a Italia también, ¿no? Ciudades relevantes, Roma, Milán y algunas cosas. Si alcanzamos, nos da el tiempo, vamos hasta Alemania. Y de ahí cruzamos a Estados Unidos. En Estados Unidos también vamos a estar visitando ciertas ciudades importantes, relevantes. Y de ahí por Panamá para visitar el canal. Y todo eso apuntando a la accesibilidad y a la inclusión. O sea, queremos establecer, primero queremos demostrar, no sé si suena bien esta palabra demostrar, pero queremos que la gente vea, todos, con discapacidad y sin discapacidad, que vea que las personas con discapacidad somos capaces de cumplir nuestros sueños, de movernos por todo el mundo, si queremos viajar por todo el mundo, a cualquier lugar, así sea Egipto, que parecería inaccesible. Que parecería a veces hasta imposible, se puede lograr viendo. Pero que se puede lograr. Así es. Y también el otro objetivo importante es establecer el parangón, como te decía, de las diferencias o las similitudes que puede haber en cuanto a accesibilidad e inclusión entre Ecuador y el resto del mundo. ¿Y por qué no hacer ciertas cosas que se hacen bien en otros países en cuanto a accesibilidad en Ecuador? Entonces, para que veamos que sí es posible. O sea, a veces creemos que la parte arquitectónica no se puede cambiar porque son 400 años de historia y no me permite. No, mentira, sí se puede adaptar a eso. En Europa, mira, son 500, 600 años de historia y de construcciones y se han adaptado. Se han adecuado a elevadores. La Casa Blanca, más de 200 años, casi 300 años. Y tiene es una casa inteligente, llena de elevadores, de accesibles y todo ese tipo de cosas. Entonces, no podemos quedarnos ahí, ¿no? En la parte arquitectónica. Y de paso la parte mental también, las barreras mentales que a veces son las más difíciles de romper. Y las sociales que tienes ahí muchas veces, ¿no? Exacto. Pato, pero en tu viaje la perspectiva, ¿vas a hacer en vivos también mientras visitas? ¿O cuál es tu idea? ¿Contarnos luego o vas a hacer en vivos una grabación y que nos mandes así para poder decir cuándo esto de lo que vamos viendo en el camino? No soy muy experto en vivo, en vivos, no he hecho todavía, pero sí me gustaría hacer. Aquí no creo, porque aquí me parece que a veces, ¿qué hago todo el día en eso? ¿No? Pero me parece que los en vivos de allá en el exterior, en el viaje, durante el viaje sí puedo hacer. Porque si estoy montado en un tren puedo hacer un en vivo de unos 30 o hasta una hora. Si estoy rodando por las calles, recorriendo y viendo lo que exacto, miren las veredas, las rampas, elevadores, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Sí estoy pensando en hacer en vivos, pero tiene que ser las dos cosas, porque el material va a ser enviado, editado y publicado aquí, ¿no? Entonces, eso estamos coordinando mismo para ver cómo vamos a hacer, porque esto de la transmisión de datos ahora ya no es tan facilito, porque las nubes están colapsadas y eso. Entonces tú sabes, hay que grabar en 4K, a 60 cuadros por minuto, entonces eso ocupa mucho espacio. Entonces estamos tratando de coordinar para ver cómo enviamos, pero bueno, esas son detalles. Nos va quedando un poquito de tiempo.
Te deseamos lo mejor, que te vaya súper bien. Creo que es importante lo que estás haciendo. Creo que eso va a ayudar mucho a los ciudadanos que nos escuchan y nos ven. Creo que lo que vas haciendo va enseñando un camino, ¿no? O sea, la tecnología nos ha ayudado ahora a difundir más cosas. Antes no era muy difícil, antes era la foto. Sí, y a veces directamente, pero la tecnología ahora nos ayuda a comunicarnos como lo estamos haciendo ahora. ¿Qué consideras y qué podrías decir quienes te quieren dar tus vistas a tus redes? ¿Cuáles son tus redes para que nosotros podamos que vean lo que está haciendo Patricio, lo que está pensando, y los que los demás quieran conocer o quieran trabajar contigo? También buscas apoyos de empresas o personas que quieran apoyar a tu proceso, a tu campaña, que me parece muy interesante porque te ayuda a promover el país, también te ayuda a promover las cosas importantes. ¿Y qué dirías tú a los ciudadanos ecuatorianos y los ciudadanos del mundo? Primero, el apoyo, ¿no? En todas mis redes sociales, yo estoy en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. YouTube es durísimo de crecer, pero en eso estamos. Estoy como Planeta Rueda 711 en mis redes. ¿Por qué 711? 711 es 7 mi cumpleaños y el 11 es el de mi hijo. Ah, ok, ya. Entonces, sí. porque había Planeta Ruedas, nos encontramos por ahí, pero entonces teníamos que darle un distintivo. Entonces, el distintivo que siempre es un número. Ya. Entonces, como me gustaba el nombre Planeta Ruedas, porque queremos viajar por todo el planeta. Y porque el planeta se involucre con la accesibilidad e inclusión. Y ruedas por nuestras ruedas, pues bien. Y tuve que ponerle un distintivo adicional y ahí vino el 711. Entonces justo coincidió con mi cumpleaños y el cumpleaños de mi hijo, entonces hay un 7-Eleven ya. Ok, tenemos claro ahí eso. Patricio, no sé si quieres dar algún mensaje a la gente, ¿qué más? Sí, o sea, si alguien quiere sumarse, como decías, de alguna empresa para apoyar al proyecto, porque tenemos proyección. El proyecto es joven, pero vemos unas buenas proyecciones del análisis que hacemos. Alguien que crea en el proyecto, ¿no? Alguien que de verdad quiera apoyar la accesibilidad, la inclusión a las personas con discapacidad en todas las formas. Y a los ciudadanos, a las personas, a los que tienen discapacidad, a los que no tienen discapacidad, a la familia, al entorno de las personas con discapacidad, que es otro grupo importante, Javier. Porque a veces ellos no saben cómo ayudar. Así es. Entonces ese es otro grupo importantísimo que a veces sufre las mismas cosas o peores que las personas con discapacidad. Pero a todos, o sea, informémonos, perdamos el miedo, conozcamos más de nuestros derechos, tengamos el valor de reclamar nuestros derechos. Y que sobre todo perdamos el miedo, porque el miedo es la peor discapacidad que puede existir. Así es. Así es que, y todos apoyar, o sea, la accesibilidad. Queremos convertirle a Quito en accesible. Parece una utopía, me decían. Eso es una utopía. Pero no es una utopía. No, yo creo que se puede hacer. Es algo alcanzable. Aunque sea en el tiempo, no sé, o con más recursos, pero las autoridades de alguna manera tienen que ya ponerse pilas con este asunto. O sea, no porque yo lo diga ni porque Planeta Ruedas lo dice, sino porque las personas con discapacidad necesitamos de eso. Y todos algún rato o nos convertimos en viejitos y necesitamos una rampa y un elevador, o puede haber una condición discapacitante, o sea, algo permanente o algo temporal. Y así no tenga. Más bien yo lo que deseo es que nadie tenga discapacidad, que a nadie se le llegue a tener discapacidad. Pero así no tengamos discapacidad. Solo dejemos que la vida fluya para las personas con discapacidad. Como dije, si no ayudamos, no estorbemos, nada más. Bien. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseamos éxito. Esperamos tenerte después para hacer una evaluación a ver qué tal estuvo ese viaje. Viaje cansado también, porque siempre agota también las horas de estar sentado y pensando, pero te ayuda a volar mucho también en las ideas. Así que te deseamos lo mejor. Agradecer siempre a Circo Senfe, Fundación 11, con los quienes estamos siempre colaborando y trabajando con ellos en algunos proyectos. Y Patricio estará, ya le hemos invitado a futuro, en nuestro proyecto de ecoaccesibilidad. Así que será una sorpresa para todos ustedes.
Muchas gracias, Pato. Nos vemos pronto. Gracias. Y un lindo Gracias, viaje. Gracias a todos ustedes. Gracias. Un abrazo.